Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola, buen día Irene, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá estamos repasando parte de lo que sucede, escuchando a especialistas y bueno, tratando de activar. Me parece que es un tiempo para eso, ¿no? Para hacer cosas que nos ayuden en esta transformación del siglo, ¿no? Sí, vos sabés que estaba escuchando tu audio de Flavia. Vos sabés que yo a Flavia, bueno, la conocí en la Agencia de Protección Ambiental. Ella tuvo un breve paso dirigente, claro, ahí, y yo estaba en ese momento también ahí, y te quería comentar que yo hace, más de 20 años que creé un colectivo de arte y ciencia que me parece importante. En su momento no se difundió lo suficiente. ¿Vos me escuchás bien? Porque Perfecto. Suena como un eco. Sí, nosotros te escuchamos con mucha claridad. Ah, bueno, genial, porque me parecía que aparecía como un eco. Te decía que este colectivo de arte y ciencia fue de antes que existiera WhatsApp. Entonces yo me acuerdo que teníamos un grupo Google y a raíz de eso surgió en pandemia el videoclip que ganó los premios de Latinoamérica Verde, ese de 3 minutos, que mostró, que visibilizó las quemas de los humedales en Santa Fe, que, bueno, en realidad era en Entre Ríos, pero contaminó el aire de Rosario y de varios lugares de Santa Fe. Un gran recurso el artivismo, la verdad, y novedoso. Si bien tiene estos antecedentes, me parece que para esta época viene a despabilarnos, ¿no? Es que el arte te muestra cosas que la ciencia, a lo mejor con su lenguaje difícil, no puede llegar a todo público. En cambio, con el arte vos podés entrar. Me acuerdo que era un videoclip que sin golpes bajos hizo visibilizar algo que era muy poco conocido en muchos lugares del mundo, ¿no? Que estaba ocurriendo con las quemas. También es cierto que la ciencia bien comunicada también puede llegar con eficacia, como lo haces vos, y traducida del mejor modo posible para que podamos entender aún lo que pareciera más complejo, ¿no? Bueno, desde luego, todo suma, pero no todos a veces tienen la posibilidad de traducir ese lenguaje difícil, ¿no? Quizá porque yo estudié comunicación también, pero no es sencillo. Yo a veces escucho a algunos colegas míos y le digo, no usen nuestro lenguaje porque la gente no nos entiende. Claro. Bueno, te cuento lo que yo te traje para hoy. Mira, vos sabés que surgió un proyecto de siembra de algas, entre comillas siembra, porque bueno, no son plantas superiores, ¿no? Pero todo entre comillas, pero se le llama así porque hay partes del mar argentino que son prístinas, o sea, están vírgenes, entonces en la Patagonia, y para protegerlas de todo tipo de intrusión humana, la Fundación por el Mar buscó conservar estos bosques, entre comillas, marinos, porque lo llaman así, bosques de algas marinas, en la zona de Santa Cruz, para revitalizar la vida de las comunidades costeras. Y esto se refiere a un alga que tal vez, la gente de la Patagonia por supuesto la tiene muy bien vista. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires no tenemos tanto, pero es un alga que se llama Macrocystis, es un género cosmopolita, ¿no? Que está por todas partes del mundo, en todos los océanos prácticamente, y la siembra esta, entre comillas, es de la especie pirífera, Macrocystis pirífera. O sea, es que Macrocystis es lo que los pueblos originarios argentinos y chilenos llamaban cachiyuyo. Y es un alga que me acuerdo que cuando yo tuve el encuentro, el encuentro de primer tipo por primera vez en Ushuaia, cuando me asomé al canal de Beagle y vi la transparencia de ese canal y vi lo que eran estas láminas, porque el género se llama laminariales, justamente son las algas más grandes del mundo. También se les llama en algunos lugares sargazos, viste que en la zona de a veces
Golfo de México, en las playas, por ejemplo, de la península de Yucatán, se acumulan, ¿no? El sargazo es un alga que a veces molesta a la gente, a los bañistas, a los turistas, ¿no? Pero es un alga, vos sabés que tiene muchos usos farmacéuticos, y de hecho en inglés la llaman kelp. Por eso es que los habitantes de las Islas Malvinas en inglés les dicen kelpers, porque ellos cuando no sé si sabían eso. Se llama kelp en inglés, y kelper es el que hace uso justamente de esa alga, ¿no? Y tiene, además de todos los aspectos ambientales importantes, porque alberga una enorme biodiversidad dentro de esas algas, protege digamos, muchos animales que viven entre esas láminas. Yo los invito a que googleen orden laminariales o pongan cachilluyo, porque macrocystis, por ahí es difícil. Macro se escribe así como uno suena, y cistis todo junto con CY, ¿no? Macrocystis, y se puede ver lo que es, las figuras, lo que son realmente impresionantes, porque tienen una parte perenne, con lo cual pueden indefinidamente, digamos, seguir creciendo, y los individuos subsisten muchísimos años. Entonces, además de lo que representa desde el punto de vista ambiental, como te decía, el uso humano, tanto para la alimentación de muchas personas de la zona donde se cultiva, como a los aspectos farmacológicos. Vos sabés que se hacen medicamentos con eso, y de ahí se extrae también, se puede usar como fuente de agar-agar, ¿no? Que es esa gelatina que se usa para preparados en farmacia, ¿no? Y de análisis clínicos. Y es un bosque que hay que protegerlo, porque digamos, las naves muchas veces frente a las tormentas pueden estar protegidas, rodeadas también a veces se enriedan, pero la gran ventaja que produce, digamos, si uno hace la curva costo-beneficio, es que las pueden retener en momentos en los cuales las olas las podrían hundir, ¿no? El movimiento de las mareas. Y otro uso que tiene es el biocombustible. Por ejemplo, Chile la exporta seca, ¿no? El peso seco, porque el 50% más o menos del peso seco de estas algas te permite sacar diferentes tipos de azúcares que después de un proceso de biotecnología y de fermentación se puede transformar en etanol y en otros biocombustibles. Entonces, realmente es un uso importante, y además de lo que significa a nivel, como te decía, ambiental, por la protección de la biodiversidad. Así que me pareció un proyecto interesante de esta siembra que propone y que, digamos, de alguna manera promueve la Fundación por el Mar en la provincia de Santa Cruz para protegerlas, ¿no? ¿Qué hace falta, Irene, tener en cuenta cuando aparece la potencialidad de un recurso, entre comillas, de esta naturaleza para tantos usos, y que uno puede decir qué maravilla, va a mover la economía, va a atender varias cuestiones de un modo más eficaz, pero qué hace falta tener en cuenta desde el punto de vista del equilibrio y la sustentabilidad? Mira, tu pregunta es buenísima, porque justamente ahí está la clave. Lo más importante, y es bastante sencillo de calcular, es que la tasa de uso nunca sobrepase la tasa de reproducción de lo que se quiere extraer, de lo que llamamos recurso, ¿no? O como se le llaman ahora, bienes ambientales comunes. O sea, cuando vos tenés un recurso natural o un bien ambiental común, siempre tenés que calcular que esa tasa de la obtención, de la extracción, no sea mayor de la reproducción que tiene ese recurso, siempre que estemos hablando, por supuesto, de seres vivos, como en este caso, ¿no? Porque cuando estás hablando de, no sé, de minería, obviamente que no tenés la reproducción. No, pero se me viene la pesca. Cuando hablamos de la pesca, es central esto que decís vos. Bueno, yo te cuento, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de la Nación, que está ahí en Mar del Plata, en Playa Grande, permanentemente está emitiendo consejos sobre, digamos, a través de la Universidad de Mar del Plata y de otras instituciones, del CONICET, por ejemplo, de qué es lo que hay que hacer con cada especie, pero te cuento que muchas veces ni siquiera los escuchan. El INIDEP, quién sabe si no está desfinanciado por estas horas, ¿no? Sí, absolutamente, todo está sufriendo mucho este recorte de ciencia y tecnología, pero inclusive de antes de este recorte, ellos han emitido
no solamente a instituciones pesqueras, sino a diferentes gobernadores e instituciones gubernamentales. Pero ¿sabes qué pasa? A veces cuando se hace una veda o un recorte, por ejemplo, para permitir que una especie se reproduzca, sobre todo hablando en el caso de peces que vos me mencionás, ahí saltan los sindicatos de los pesqueros que no quieren, digamos, o sea, quieren pan para hoy aunque sea hambre para mañana, ¿entendés? Claro, no quieren mermar la producción sin atender esto de fondo, que es lo que vos explicás, ¿no? Que no puede ser la tasa de extracción más grande que la de reproducción. Exactamente, y eso no pasa solamente acá. Mira, en otras partes del mundo pasó con las especies de atún que están en vías de extinción. El gran atún, que es uno de los peces más grandes del mundo. Me acuerdo cuando se hizo una convención en la Unión Europea de ministros de pesca, que los científicos habían recomendado una tasa máxima de extracción y la duplicaron. Entonces vos no podés tomar una decisión política sobre o sea, por arriba de una decisión científica. Me parece excelente el ejemplo que das de los sindicatos, porque están concebidos para defender justamente a aquellas personas que trabajan y se asocian justamente en función de lo que hacen. Me gusta el ejemplo porque trae la necesidad de renovación de aquellos propósitos que tenía un sindicato en otros años y los que debiera tener hoy, ¿no? Hoy defender a una persona que trabaja implica defender la sustentabilidad de esa fuente que le va a proveer trabajo. Totalmente, porque eso también te lo asegura para las futuras generaciones. O sea, por eso depende del sindicato de qué. Una cosa es el sindicato de la construcción, por ejemplo, no sé, estoy dando cualquier ejemplo. Y otra cosa es un sindicato de trabajadores de recursos que si no se usan sustentablemente se van a agotar. Y sí, ¿entendés? fíjate, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el sindicato de los trabajadores que trabajan con el plástico. Ya debieran estar entrenando a todas esas personas que están asociadas en nuevas tareas, en ir pensando que hay ya en el mundo entero diferentes acciones que hacen que el uso del plástico empiece a mermar. Hay algunos decretos en algunos países que hacen directamente, que proponen metas para esto. Sí. Entonces hay todo un trabajo de cambio de cabeza, ¿no? Tal cual. Estás hablando, bueno, obviamente del plástico tradicional derivado del petróleo, pero vos tenés que ahora están surgiendo los bioplásticos. Bueno, sobre esto, claro. Sobre eso se podría trabajar y que ellos... lo que pasa es que, claro, el tema de los bioplásticos todavía, como tiene poco, digamos poca, no aceptación, porque todo el mundo de buena gana lo aceptaría si hubiera cantidad, pero los costos fijos, vos sabés que son muy altos frente a la cantidad de gente que compra bioplásticos. Entonces hoy en día, cuando, no sé, una persona que hace delivery, por ejemplo, y te manda la bandejita con algo a tu casa, en vez de elegir uno de un bioplástico, te elige un plástico tradicional, porque cuando va a comprar por cantidad las bandejitas, por supuesto le sale mucho más baratas, porque el petróleo está subsidiado, porque hay toda una industria ya montada. Entonces, ahí tiene que haber una regulación del Estado y de alguna manera llegar hasta incluso al punto de la prohibición, como hicieron en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea prácticamente en muchos países ya ni se produce plástico que no sea bio, o sea, que no sea biodegradable. ¿Vos decís que la regulación del Estado es importante, Irene? Y sí, porque si lo dejás libre a que la gente elija, vos vas a esos lugares donde te venden cosas descartables, donde te venden las bandejitas, por ejemplo, de plástico. Entonces, si te ofrecen las de bioplástico, supongamos, te dicen, bueno, las 100 de estas bandejitas, por decir un número, ¿no? Salen, las de plástico tradicional derivado del petróleo, te salen 100 pesos. Y las que son bioplástico le salen 1000. Obviamente que el comerciante que va, o sea, el del delivery te va a comprar el que vale 10 veces menos. Te ¿entendés? provocaba un poco porque en estas horas hay tanta discusión sobre esto y pareciera una verdad revelada que hay que achicar o en algunos casos desaparecer al Estado, que se torna tan ridícula esa expresión que a veces
hace falta encararla desde diferentes lugares para poder entender, y me parece que tu ejemplo vale, ¿no? Mira, ni los países más ricos del mundo dejaron de desaparecer el Estado, eso es un absurdo, desde mi punto de vista, es mi opinión, ¿no? Porque vos no podés dejar, sobre todo si la gente, digamos, supiera lo que esto significa, porque a veces las cosas no se hacen por mala fe, ¿entendés? No se hacen, digamos, pensando en que eso va a ser mejor o peor, digamos, cuando uno le regula algo. Lo piensan sin saber que en este caso es necesario. Porque si vos dejás que todavía el petróleo siga avanzando de la manera que está avanzando y no pensás en que esos combustibles fósiles están afectando, están aumentando los gases de efecto invernadero, y encima lo seguís subsidiando por inercia, porque en realidad, bueno, ¿cómo le van a sacar el subsidio? Ahí van a empezar a protestar los sindicatos de los petroleros, hablando de sindicatos. Sí. Entonces, todo es algo que para mí se tiene que reconfigurar y repensar. Gracias, Irene, por este rato con nosotros, por tu sabiduría y por esa forma tan clara de expresar las ideas. Un gran abrazo. Como siempre es un placer y quiero aprovechar para invitarlos. Yo ahora a las 11, dentro de un ratito, cuando termine el programa, voy a empezar 3 sábados, durante 2 horas y media, unas charlas sobre comunicación ambiental a través de juegos. Qué bueno. Y por Zoom. Así es online. Online, sí, por Zoom. Así que gente de cualquier parte que esté escuchando me manda un mensajito por Instagram, por Wise Irene. Bueno. Yo les mando el link del Zoom y se pueden sumar. Qué bueno, felicitaciones. Dale, ahí lo vamos a repetir. Con mucho gusto. Son 3 sábados seguidos y los invito cordialmente a ustedes y a toda la audiencia. Dale, gracias. Gran abrazo. Un beso grande. Chau, chau. Recuerden entonces @WiseIrene y van a saber mucho más sobre la profe, sobre sus cursos y inagotable fuente de conocimientos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.